la palabra, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer entonces en la palabra, Génesis 3, versículo 6. La Biblia dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Así que hoy vamos a hablar sobre el ojo maligno de la mujer. Mentira. Vamos a hablar sobre algo diferente. Ese mensaje ya lo han predicado otras iglesias. Hoy vamos a hablar sobre venciendo en un mundo lleno de tecnología. Venciendo en un mundo lleno de tecnología. Es algo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón por mucho tiempo. Así que prepárense, amárrense los cinturones porque vamos a entrar en el tema. Amén, en el tema. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Venciendo en un mundo lleno de tecnología. Hoy en día tenemos un problema. Por unos minutos voy a hablar para enfocarme un poco en lo que se puede decir el fundamento de lo que vamos a estar haciendo. Así que por un momento voy a hablar para poner una fundación de lo que estoy diciendo. Ahora, hoy en día tenemos un problema grande en el mundo espiritual, en el mundo religioso, y es lo que dije el jueves, lo que llamamos el pluralismo religioso. Pluralismo religioso. Esa palabra significa que todas las religiones son válidas y todas tienen una forma honesta de llegar a la gloria de un poder máximo, un poder más alto. Ese es el pluralismo religioso. Ese puede que no sea parte de nuestro lenguaje diario, pero es parte del lenguaje diario en las universidades de Estados Unidos. Especialmente the Ivy League Schools hablan sobre el pluralismo religioso, la relatividad, sobre el pensamiento. Y el pluralismo religioso prácticamente enseña de que no hay ninguna religión que pueda ser absoluta. No hay ninguna creencia absoluta. Todos los caminos llegan a Roma. Y eso es lo que está siendo indoctrinado en el mundo de nuestros estudiantes en Estados Unidos. Está siendo indoctrinado. Es una agenda radical. Y cada vez, por eso, grupos sociales atacan el cristianismo para quitar su exclusividad. Están tratando de decir el cristianismo no es exclusivo, Jesús no es exclusivo, como Jesús hay muchos otros. Como el cristianismo hay muchas otras formas. Ese es el pluralismo religioso y está vivo y con fuerza en el mundo en que vivimos. Ha afectado la mentalidad de muchas personas. Usted hasta podría de pronto verlo. Si usted habla con personas que no son cristianas y habla sobre la fe, esta clase de lenguaje ya existe en las personas, como decir, ok, no importa, no hay absolutos, tú crees esto, yo creo esto. Pero eso es lo que importa, que todos creamos en algo. Y que todos sigamos un camino. Si eso te funciona a ti, síguelo. Entonces, estamos en un mundo donde no hay exclusividad. En una sociedad donde el cristianismo es simplemente otra forma. Y por eso tratan de atacarlo y minimizarlo. Quitar toda
toda marca de cristianismo en el gobierno. ¿Por qué? Porque sería discriminación a las otras religiones, las cuales son válidas de acuerdo al pensamiento de las academias y universidades de hoy en día. Y esto no es solamente en el mundo secular, también es en iglesias, como la iglesia católica, romana, iglesias hasta evangélicas, donde también se acepta la unificación de la fe, de todos en realidad pensamos lo mismo, todos en realidad estamos llegando al mismo camino. Ahora, ¿cómo llegamos a este pluralismo religioso? Ese es el punto. ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo hemos llegado a pensar que no hay absolutos, que no hay nada seguro, que todo está a la deriva? Cada persona tiene su perspectiva. Cada persona puede desarrollar su forma de pensar. Cada persona puede decir, yo creo esto, yo pienso esto, tú piensas aquello. ¿Cómo llegamos acá? Bueno, vamos a buscar en la historia. Primero, en el mundo tenemos 3 eras ahora. La era premodernista, la era modernista y la era postmodernista. Nosotros vivimos en la era postmodernista. Ya no estamos en la modernización de la cultura y la civilización. Estamos más allá de la modernización. Estamos al otro lado de la modernización. Estamos ya planeando cosas que antes eran sueños e imaginaciones. Entonces, estas 3 eras nos dieron 3 cosas diferentes a la sociedad. La era premodernista era una era donde se escribía a mano, donde se escribía libros a mano, donde la palabra escrita era la autoridad máxima. Lo que uno leía y lo que se escribía era autoridad. Luego llegamos entre el área era premodernista y modernista. Recibimos o conseguimos lo que es la impresa, la palabra impresa por primera vez. Y el primer libro impreso en la historia fue la Biblia. Para eso se creó la impresa, para imprimir la Biblia, para divulgarla a todas las naciones. Y es una historia bien hermosa porque había un filósofo y escritor famoso en los tiempos premodernistas que llamaba Voltaire, y este hombre profetizó y él dijo, va a llegar el día en que las Biblias no van a existir más. Se van a encontrar en tiendas de antigüedades llenas de polvo, y ahí es el único lugar donde va a conocer la Biblia, y mis libros van a ser conocidos en toda la tierra. Este fue Voltaire. Ahora, cuando yo digo Voltaire, muchos de ustedes dirán, ¿quién es él? Así fue tan famosa su profecía y tan real su profecía. Ahora, lo interesante es que él dijo, en 100 años esto ya ocurre. Mis libros se divulgan en la tierra y la Biblia desaparece. Y alrededor del año que él dijo, se imprimió por primera vez la Biblia y se creó la impresa, una impresora grande, una casa de impresión de Biblias. Pero lo interesante es que esta casa de impresión se construyó adentro de la casa de Voltaire. Y su casa se volvió la casa de impresión de Biblias, la primera casa de impresión de Biblias. Un hombre que hizo una guerra con la palabra de Dios. Y hoy en día la Biblia es el libro más vendido en la historia. Es el libro más traducido en la historia. Si hay un nuevo lenguaje o dialecto que se descubre en el Amazonas, se va a traducir la Biblia a ese dialecto también. Eso es, la Biblia es el libro más vendido y más traducido en toda la Biblia. Pero primero tuvimos en el área premodernista también la impresora, la Biblia, la palabra impresa. Y la gente valoraba la palabra impresa en gran manera. Tenemos también libros de Shakespeare y muchos escritores famosos. Luego llegamos al área modernista, donde tuvimos por primera vez imágenes y televisión.
Entonces la era modernista nos dio la televisor, nos dio, es más, yo estaba viendo un documental sobre Thomas Edison y parece que él fue uno de los contribuyentes número 1 al desarrollo de la televisión en Estados Unidos. El mismo que había inventado el bombillo. Luego también empezó a inventarse the motion pictures, o sea, las imágenes iluminadas en moción que creaban una película por primera vez. Y un inversionista capitalista de Estados Unidos fundó su proyecto. Y empezaron a crear el teatro, el cine y esas cosas en el área modernista. Y hubo un cambio de la palabra impresa. Ahora la gente estaba muy interesada en lo que se veía. Y las imágenes empezaron a infiltrar nuestra sociedad por primera vez. Pero luego llegamos al área más modernista todavía, que es cuando tuvimos la internet por primera vez, el mundo virtual. Muchos de ustedes se acuerdan cuando salió la internet, ¿no? Cuando se volvió algo famoso en la sociedad en los 90 y eso empezó a coger su apogeo y la gente empezó a entrar en la internet. Y con la internet vino los social networks sociales. Entonces entraron primero Messenger, AOL Messenger, con los chat rooms. Y luego llegó MySpace, el primer network social grande, MySpace, donde la gente tenía su página, su blog y tenía su muro, se puede decir. Por primera vez se empezó a hablar de eso, del muro, y la gente hablando y escribiendo y poniendo lo que le gusta, lo que no le gusta. Y luego llegó Facebook. Alrededor del año 2006 al 2007 se abrió Facebook, empezó en las escuelas y se volvió como algo popular. Porque empezó solamente en las universidades, un circuito cerrado solamente para universidades, pero luego fue abierto al público en el 2007. Inclusive en el 2007 yo abrí mi cuenta de Facebook. Mi esposa estaba en la Universidad de Arkansas y ella me dijo que lo estaban abriendo al público y yo ya podía abrir una cuenta si quisiera, y abrí una cuenta y con ella me empecé a comunicar también de esa manera. Entonces Facebook todavía era de palabras, todavía se escribían palabras, historias. Usualmente empezó con jóvenes mayor de 18 años, universitarios. Luego abrieron a jóvenes más pequeños también. Pero luego hubo una transición y salió otro fenómeno. Y la transición fue: Facebook tiene muchas palabras, necesitamos menos palabras. Y entonces abrimos Twitter. Así que condensa tus pensamientos a muy poquitas palabras. Porque tú sabes, la gente no tiene tiempo a leer tu post grande. Entonces cuando está en Facebook y un amigo, una amiga pone un post así, uno dice, ok, próximo. Está un poquito muy largo para digerir eso. En cambio Twitter, dos renglones y todo se dice. Y entonces cuando se abrió Twitter, se le abrió Facebook a los jóvenes de las escuelas, middle school, high school. De repente sus padres entraron a Facebook. Y los jóvenes dijeron, mi papá está en Facebook. Oh no, tengo que irme. Y los jóvenes hicieron un éxodo de Facebook y fueron al próximo nivel del postmodernismo. Y es donde entramos en el postmodernismo. Y entraron a Instagram. Entonces los jóvenes transicionaron de la palabra escrita a solamente imágenes. Y estamos hablando que los principales clientes de Instagram son jóvenes de high school. Esos son los clientes. Middle school and high school son los clientes de Instagram. Y cuando yo empecé a ver eso en los jóvenes, hasta la iglesia, que estaban hablando en Instagram, yo era, ¿y cómo hablan? Oye, te mandé un Instagram, ¿qué dijiste? No, es que es una imagen, una foto. Dice, sí, se comunican con fotos. Y entonces entramos en una nueva era que uno dice, pero ¿cómo es posible comunicarme con fotos? Entonces luego salió Snapchat. Oh yeah, tú puedes chatear, you can chat with snaps. Solamente con fotos, con imágenes. Entonces, entramos en esta área de Instagram y en esta área de Snapchat, donde estamos transicionando de la palabra, ahora estamos transicionando a solamente imágenes, solamente fotos.
Y los mobile devices, los teléfonos, los teléfonos tuvieron hormonas y se pusieron sabios. Transicionaron de ser teléfonos a ser smartphones, iPads y toda clase de cosas. Y entonces entramos en una era que nunca antes habíamos estado ni nunca antes habíamos enfrentado. Y esta era, los teléfonos, iPads, pads, todas estas cosas trajeron este mundo de imágenes a una nueva dimensión, donde la gente ya no quería sentarse a leer algo, sino yo quiero verlo nada más. YouTube, nada más háblame. No quiero leer nada. Donde no quiero hablar, solamente te pongo una imagen y you know what I mean, right? Tú sabes lo que estoy diciendo, solamente por la imagen. Entonces entramos en un nuevo mundo donde empezamos a abandonar la palabra y empezamos a entrar en un mundo y una era completamente diferente, que es la era solamente de imágenes, y una era que lleva al mundo de las imaginaciones nada más. Y la tecnología lo hace posible cada vez más. Y hoy en día, estaba viendo el otro día, estudiando sobre esto, vi que se ha desarrollado el primer instituto de adicción a la internet en Estados Unidos. Es un rehab center, a rehab, donde la gente va. ¿Por qué? Porque están adictos al teclado, al teléfono, al iPad. Están adictos al mundo virtual y están desconectados del mundo real. Amén. Ese es el mundo en el que estamos hoy. Ya no se habla de adicción a marihuana, sino de adicción a la internet. De rehab. ¿Por qué? Porque usted sabe que hace mucho tiempo atrás nosotros sabíamos la adicción de los juegos de video, ¿no? Los jóvenes que no hacen nada, se sientan todo el día a jugar juegos de video en su cuarto o en el living room. Ahora no hay necesidad de estar en el cuarto ni en el living room. Ahora las conversaciones, y lo tengo esto aquí de aposta, las conversaciones son como, oh sí, oh, ajá, sí. El contacto de ojos se ha perdido. Hablando sobre esto, un joven hace poco escribió, él dijo, me gustaría que algún día yo aprendiera a cómo tener conversaciones con personas. Porque han aprendido a cómo tener conversaciones por medio de devices nada más. Estamos hablando de la generación postmodernista, las que está saliendo hoy en día. Ellos quieren aprender a cómo hablar cara a cara, a cómo mirar a los ojos a una persona en una conversación. Es muy fácil uno ver a las personas en conversaciones así. Es algo muy normal hoy en día. Es normal hoy en día ver eso en el comedor. ¿Ven? Mientras estamos comiendo. Antes habían conversaciones de corazón a corazón, cara a cara. Hoy en día para tres. Va a estar involucrado el mundo virtual. Y en medio de la conversación, oh mira, oh pensé que me estaba escuchando. No, pero un ojo aquí, el otro allá. Estoy así, tratando de poner atención. El mundo virtual que no es real. Que no es real, es un mundo creado, es un mundo de imaginaciones y está tomando control de nuestra civilización. Steve Jobs, el creador de iPad, el padre del iPad, está en una entrevista y en medio de la entrevista el entrevistador le pregunta o le dice, tus hijos le debe fascinar a tu hijo el iPad. Y él lo miró seriamente y le dijo, mi hijo nunca ha jugado con un iPad. Steve Jobs dijo, vamos a repetir, mucha gente no lo entendieron, que su hijo nunca había tomado un iPad. ¿Por qué, Steve? Y la respuesta, en mi casa controlamos la tecnología. El creador del iPad. Los ejecutivos de Google, en el mismo tema, les preguntaron por qué sus hijos
van a escuelas donde no existen los computadores. En nuestra casa controlamos la tecnología. La respuesta a los ejecutivos de Google. Uno de los ejecutivos más altos de Google, en una entrevista, también le preguntaron sobre Google y sus hijos, y la respuesta de él fue: mis hijos nunca han entrado en Google. Y uno dice, pero wow, estas personas son bien extremistas. Yo sé muchos de ustedes me vienen a mí como un fascista, ¿no? Como ustedes, es un neonazi. Pero dice, no es mi respuesta, es la de los creadores de esto. ¿Ok? No es la mía, es la de los que se han inventado esto. Ellos son los que están tomando estas posiciones. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no hemos visto aún el impacto de estas tecnologías en los cerebros de los niños. Así que preferimos proteger nuestros hijos y controlar esto. Y ya se están empezando a hacer estudios y mostrar cuál es el impacto. Hay partes del cerebro que están creciendo desproporcionadamente por el impacto de las imágenes que están constantemente procesando en los cerebros de los niños. Recuerden, una diferencia es el cerebro de un adulto al cerebro de un niño. El cerebro de un niño está en desarrollo y es moldeado cada día por lo que está alrededor de él. Es moldeado por lo que ve, por lo que come, por lo que tiene en su alrededor. Entonces ellos están tratando de proteger esto. Entonces tenemos que darnos cuenta de que en realidad si hay un problema, no podemos ignorar de que hay un problema en el mundo de los recursos sociales, de la tecnología. Hay un problema en nuestra civilización. Y la gente que ha creado estas tecnologías, ellos han tomado posiciones radicales para proteger sus familias, aunque no lo venden de esa manera. En algún día sería bueno poner como antes se ponían cigarrillos. Esto puede matarte. Así salen los cigarrillos hoy en día. Hay un statement que dice, fumar cigarrillos te puede matar. Pero cuando se vendieron estos artículos o la tecnología, no se le dice a la gente, es posible que esto suceda. No importa. Lo único que importa es que vamos a progreso. Entonces, el otro día yo estaba entrando en Texas Roadhouse Grill con mi familia. Bueno, estaba ya sentado, y los niños estaban coloreando, tienen Family Night los martes y tenían las bombas coloreando. Y de repente entraron dos niños, así y así. El padre adelante y los dos niños. El padre entró y los dos niños entraron así. Y uno podía hacerles así y no se veía nada, solamente era así. Y siguieron el padre sin tropezarse. Llegaron hasta la mesa sin quitar los ojos del device. Y dice, wow, es increíble cómo la adaptación humana funciona y cómo el cerebro humano es tan sabio que puede desarrollar formas de caminar sin ni siquiera mirar lo que está alrededor. Y como eso, ustedes han visto muchos de esos casos. Y quiero decir, no sabemos, nosotros pensamos que eso es algo bueno y positivo, pero no sabemos lo que está ocurriendo. Y ahora, déjeme decirle, uno puede tomar posiciones. Uno puede decir, ok, en la mesa todo el mundo apague los celulares, o en la mesa todo el mundo apague los iPads, o en la mesa no hay nada más incómodo que uno tratar de tener la conversación con alguien y la persona esté así. No hay nada más incómodo hoy en día que eso. Que uno esté hablando con alguien, algo serio, y Está cambiando los matrimonios, está cambiando la sociedad, está cambiando. Es más, unos estudios dijeron que los niños de la próxima generación van a ser niños que se van a sentir solos. Que se van a sentir solos, que no tuvieron atención por causa de la tecnología y social networking. Ese es el mundo en el que vivimos y es un mundo que está guiado por las imágenes. Todo se trata sobre lo que ves,
lo que ves, las imágenes, están llevándonos cada día más lejos de la realidad. Ahora escuche esto, como le dije, uno puede tomar posiciones, deshacerse de esto durante la cena, deshacerse, ponerlo en el bolsillo cuando va a tener una conversación con alguien de verdad. Hacer cosas tan simples. Esos teléfonos te dejan hasta decir, no quiero ni siquiera Safari, no quiero email aquí, solamente quiero poder llamar, tener contactos, bla, bla, bla. Uno puede tomar posiciones para proteger. Obviamente sabemos las posiciones que Steve Jobs tomó y los Google Executives han tomado, pero uno puede tomar posiciones que le ayuden a uno a tener mejor relaciones en esta tierra. Y son importantes tomarlas y enseñarlas a los niños que vienen. Ahora, las imágenes siempre han estado con nosotros, hasta en cuadros de arte. Leonardo da Vinci, Monet, Pablo Picasso, toda clase de arte que nos ha inspirado. Y eso se trata, las imágenes inspiran. Las imágenes son una expresión de las emociones. El arte ha sido positivo, nos ha ayudado, nos ha dado terapia. Hay terapia por medio de arte, hay terapia por medio de lo visual en la psicología. Son cosas inspiracionales, son cosas de expresión, de emociones, psicología, el espíritu humano. Pero las imágenes nunca se supone que estaban creadas para reemplazar la palabra. Las imágenes nunca se supone que deben reemplazar la palabra. ¿Por qué? Porque las imágenes no pueden expresar la verdad absoluta. Una imagen nunca puede expresarte o decirte a ti lo que es verdad. Verdad absoluta. Por ejemplo, si usted mira las dos de las civilizaciones más antiguas de la historia, la civilización egipcia y la civilización hebrea o semítica, estudias las dos civilizaciones. Los egipcios se quedaron en pictográficos, se quedaron en el Antiguo Testamento, era un lenguaje de imágenes. En los tiempos de la construcción de las pirámides, en el cual eran los mismos tiempos de los judíos, Abraham estuvo antes que las pirámides. Y en esos tiempos todo fue escrito por medio de imágenes, dibujitos, pictográficos. Ese era el lenguaje de los egipcios. Hoy en día el lenguaje de los egipcios es algo que la gente le toca pasar décadas estudiándolo para tratar de descifrarlo. Estudiar qué clase de lenguaje es, qué dice esto, qué querían decir estas personas, qué quería decir este hombre con este triángulo, este cosito, esta bola, este pájaro, este cuerno, lo que sea en su lenguaje. Y hoy en día no tenemos un mensaje claro de lo que ellos creían en ese entonces. Está abierto para debate. Amén. Está abierto para debate y para opinión. ¿Por qué? Porque son imágenes. Pero cuando escudriñas la religión o la cultura semítica, es muy fácil saber qué estaban pensando. ¿Por qué? Porque está escrito. Amén. Está escrito. Y lo tenemos desde los días de Moisés, desde los días de Abraham, desde los días de Noé. Tenemos palabra pasada de generación a generación hasta el día del monte Sinaí, donde el Señor cambió el abecedario judío, cambió el lenguaje judío y les dio la palabra escrita por primera vez. Y le dijo, esto es lo que ustedes ahora van a guardar de generación a generación a generación. ¿Qué cosa? La palabra escrita. Oh, aleluya. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la cultura egipcia antigua y la cultura hebrea antigua? Es que ellos escribieron. Por lo tanto, sabemos lo que pensaban. Sabemos lo que se les dijo a ellos. Sabemos lo que creían y lo que vivieron, porque está escrito. Quedó escrito en piedra. Ahora, Dios no nos dio imágenes a nosotros para regalarnos verdad absoluta. Él no vino en el monte Sinaí a Moisés y le dio imágenes, fotos y cosas. No, le dio las tablas con su mano escrita ahí, con palabras escritas, los 10 mandamientos y luego 613 mandamientos que les dio hablados a ellos para que lo escribieran, y todo fue escrito.
Y desde ese tiempo, más de 4000 años atrás, todavía lo tenemos escrito. Todavía está escrito. Entonces Dios nos dio la palabra para entregarnos verdad absoluta. Y hay una verdad absoluta que se encuentra en la palabra de Dios. Vamos a Génesis 3:6. Génesis 3:6. Mira lo que dice la palabra. Vamos a leer todo el contexto 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aleluya. ¿Qué fue el primer problema? ¿Cómo entró todo el problema? Que ella vio que el árbol era bueno para comer. Cuando ella vio eso, entró una tentación en sus ojos, como nunca antes había entrado. Y no es coincidencia que Jesús nos dice que los ojos son, ¿qué? La entrada al alma, la lámpara del cuerpo, la lámpara del alma. Es decir, la forma como hay acceso al alma es por los ojos. Es una de las puertas espirituales. Obviamente tenemos los ojos, lo que oímos y lo que sentimos, pero los ojos es muy crucial y muy importante. Y ella vio e inmediatamente fue tentada. Ahora mire lo que ella dice: el árbol era bueno para comer. ¿Cómo sabía ella que era bueno para comer? ¿Lo había probado antes? Había tenido un testimonio de Adán que dijo: esa fruta es deliciosa, tienes que probarla. Tenía testimonio, ni siquiera Satanás le dijo que el árbol sabía rico. ¿Qué tal si supiera terrible, supiera feo? Pero en sus ojos, cuando vio, ¿qué sucedió? Empezó a imaginarse. Hizo, eso se ve delicioso. Eso tiene que saber rico. Pero ella dijo que lo vio, que era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Por medio de lo que vio, el mundo de las imaginaciones fue abierto. Y empezó a imaginarse toda clase de cosas. Empezó a imaginarse su sabiduría tan grande que iba a tener. Empezó a imaginarse lo rico que iba a ser ese fruto. Empezó a imaginarse el nuevo mundo que iba a tener después de comer de este fruto. Y cayó con Adán. Ahora esto es muy clave. Si Eva solamente hubiera obedecido lo que se le dijo, no hubiera caído por lo que ella vio. Si tan solo hubiera puesto en ese momento más atención a lo que Dios le había hablado, a las palabras de Dios, no importa que lo que viera hubiera sido grandemente convencedor, algo que la atraía. No podemos quitar que estaba siendo tentada y seducida. Sin embargo, en ese momento lo único que podía salvarla era que recordara y se aferrara a las palabras de Dios. Oh, aleluya. Porque tenemos que comprender de que hay un poder trascendental y eterno en esta palabra. Es un poder tan increíble que Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era la palabra, el plan, la mente de Dios, y esto era con Dios, y esto era Dios. No dice en el principio eran las imágenes, en el principio era el video, en el principio era eso. No, en el principio era el verbo de Dios. La palabra de Dios es el principio. Amén. La palabra de Dios es lo que sostiene absolutamente todo en esta tierra. La Biblia dice en Hebreos que los mundos están sostenidos por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no existiera, los mundos colapsarían. No habría forma de sostener la gravedad. No habría gravedad ni siquiera. ¿Por qué? Todo está sostenido por la palabra de Dios.
Y en el principio era la palabra de Dios. Y dijo Dios. Pero el mundo en que vivimos es un mundo que cada vez se está alejando más de la palabra, más de lo escrito y más a lo abstracto. Entonces tú puedes decir, pero ¿qué importa ser tan visual? Claro que importa. Por ejemplo, si tú miras las nubes, tú dices, oh, ahí veo un camello. Pero otra persona dice, oh no, pero yo veo un caballo. ¿Por qué? Porque lo visual siempre está a lo que el receptor se imagine de eso. Está para opiniones, está abierto para opiniones. Si tú vas a un salón de arte, a una galería de arte y ves algo abstracto o algo, de repente empiezas a ver una pintura y tú empiezas a extraer cosas de esa pintura. Yo sé que lo han hecho, ¿y tú qué ves? Oh no, yo veo esto, y tú, todos ven algo diferente. ¿Por qué? Porque es visual. Y lo visual siempre está abierto para discusión y para opiniones. Pero hay algo que no está abierto para opiniones, y eso se llama la palabra. Lo que está escrito nunca estará abierto para opiniones. Es más, en un tribunal lo que diga un testigo queda escrito en piedra, y lo que tú dijiste será usado contra ti. Por eso la policía, cuando arresta a alguien, dice, todo lo que digas puede ser usado en contra de ti. ¿Por qué? Porque lo hablado no se puede cambiar. Lo hablado queda escrito para siempre y nada puede cambiarlo. Y eso es lo que Dios se encargó de darnos, una palabra que nadie pueda cambiar. Amén. Que nadie pueda alterar. Está escrito. Aleluya. Y eso es la importancia de hoy en día de la palabra. Cuando Jesús fue tentado, Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esto es algo muy similar a cuando Satanás fue a hablar con Eva. Empieza, sí. Así le dijo a Eva, sí, es verdad que Dios dijo eso. ¿Será que Dios sí dijo eso o quería decir otra cosa Dios? Así empieza con Jesús. Si eres lo que tú crees que eres, y estas piedras que se conviertan en pan. Él tenía hambre, 40 días sin comer, no tenía fuerzas. ¿Y qué fue lo primero que dijo Eva? Que vio el fruto, que era bueno para comer. Era bueno, esto está rico. Jesús tenía esa misma debilidad en ese momento. Pan suena rico, ¿no? En ese momento. Sin embargo, no era la forma como él debería de obtener el pan. Porque el diablo quería que él hiciera una obra que iba a levantar su egocentrismo, que iba a ensanchar la carne y que iba a empezar a hacer milagros para su propia conveniencia, para él mismo. Y de repente el Señor le responde algo muy importante, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús nos dice a nosotros, no, en realidad ni siquiera lo que comas tiene más importancia que esta palabra. Ni siquiera lo que tú digieres para vivir terrenalmente tiene más importancia y trascendencia que la palabra que se ha dado a nosotros, que es la palabra de Dios. Amén. Y luego de esto, el versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces Jesús le respondió a Satanás primero en el antes, no en el 7, sino antes, con la primera tentación. Jesús le dijo a Satanás: escrito está. Él apeló a la palabra, a lo escrito, a lo eterno. Ahora Satanás le dice: escrito está. Amén. Ahora Satanás entra también diciendo: ok, no puedo con él solamente apelando a su ego y a su naturaleza carnal. Ahora voy a hablar en el lenguaje de él. Escrito está, Jesús. Y le habló el Salmo 91.
Esta es una escritura del Salmo 91. Pero aquí está una enseñanza poderosa. La palabra de Dios pierde su autoridad cuando es usada para mal. La palabra de Dios pierde su autoridad. ¿Qué quiero decir? No que es menos, sino que la autoridad de Dios no está en una palabra que es corrompida, que es usada para mal. Y eso es lo que pasa. Muchas veces la gente usa la palabra para mal. La usan para excusar pecado, para hacer algo malo, para corromper, para llevar a alguien en cautiverio, para hacerle el mal a alguien. Para eso usan también la palabra de Dios. Y en el momento que la palabra de Dios es usada de esa manera, Dios no está respaldando esa palabra. En ese momento Dios no está hablándote esa palabra así salga del libro. ¿Por qué? Porque no es solamente la palabra, sino el espíritu en el que la palabra de Dios es usada. Y aquí está una enseñanza poderosa, porque Jesús le dijo, escrito está. Satanás le dijo, escrito está también. Y luego en el siguiente versículo, versículo 7, Jesús le responde otra vez, escrito está también. Escrito está también. ¿Sabes qué significa ese también? Jesús nos está diciendo a nosotros, no es importante nada más saber la palabra, sino es importante cómo usar la palabra. Es una espada. Y en este momento Satanás la usó para mal. Y Jesús está diciendo, no solamente importa que tú digas, oh, yo sé la Biblia. O yo puedo decir esto. Es importante cómo tú usas la Biblia. Y aquí Jesús está diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. Así que Él está diciendo a Satanás, yo sé que tú me estás diciendo el Salmo 91, pero déjame decirte cómo se usa la palabra. No puedes violar los mandamientos de Dios. No puedes sobrepasar una escritura para usar otra escritura. Así que no puedes tentar al Señor tu Dios. Aleluya. Y es importante saber la palabra y saber cómo usar la palabra. El espíritu que hay en la palabra. Y luego, cuando Satanás se dio que no puedo con esta persona de esta manera tampoco, versículo 8, dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Aquí entramos al problema donde estamos hoy. Le mostró. Ahora dijo Jesús, te voy a llevar a tentarte por los ojos. Voy a tentarte, mostrarte lo más glorioso de la tierra, lo más glorioso de este mundo, la gloria de este mundo, riquezas, reinos, palacios, todo lo que yo tengo en mi potestad, mira, te lo puedo dar. Le mostró todo, versículo 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorases. Tú puedes decir en ese momento, porque estamos externos a esa situación, para nosotros, qué bobadas. Sabemos que Jesús va a decir que no. Es diferente cuando tú estás ahí, en esa situación. ¿Por qué crees que mucha gente cae en pecado? Teóricamente tú dirías, es fácil, simplemente di no. ¿Verdad? Teóricamente todos sabemos cuál es lo correcto. Pero cuando estás en el medio de la tentación, cuando tienes todos los reinos enfrente de ti, ese es un momento de prueba. ¿Y sabes qué estaba probando? En este momento Satanás estaba probando tentarlo por los ojos y llegarle a sus imaginaciones. Llegarle a lo abstracto, llegarle a las imaginaciones a Jesús por medio de solamente lo que veía y las glorias de esta tierra. Versículo 10, el Señor Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús se mantuvo fiel a lo escrito, solamente fiel a lo escrito. ¿Por qué? Porque hay un poder trascendental en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mira lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Este libro, esa palabra aquí, dice el Señor que es viva, es eficaz.
y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Es una espada de doble filo. Amen. Ahora, déjeme recordarle algo que sucede en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor les está dando la palabra a ellos por primera vez, Deuteronomio capítulo 6, podemos ir a la palabra, versículo 4. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras, digan palabras, no imágenes, no recuerdos, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, no en el templo. Amén. No en la iglesia, no en la clase de la escuela dominical. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso se llama responsabilidad paternal. Responsabilidad de padres. Repítelas a tus hijos en la casa, en el comedor, en el camino, antes de acostarse o al levantarse. Oh, aleluya, escúcheme, yo entiendo que esto puede ser algo como muy básico, pero si usted no empieza a hacer algo por sus hijos, Yes. el mundo no lo va a hacer. Yes. Y el mundo que ellos van a estar creciendo pegados a un device nada más, y entrando poco a poco en la decadencia del cerebro humano. Si no hay alguien que se va a parar y decir, hasta como lo hizo una persona que se lo inventó como Steve Jobs, decir, oh, en mi casa las cosas van a ser diferentes. En el futuro de mis hijos las cosas van a ser diferentes. No son diferentes por inercia, son diferentes porque alguien decide que van a ser diferentes. Yo entiendo que nosotros vemos los devices como un buen babysitter. Amén. Pero ¿a quién van a recordar ellos entonces? Como el que los cuidó. O lo que ellos van a recordar es de que, oh sí, cuando mis padres quieren hablar simplemente nos ponen a un lado y ponen esto. Es como decir, ya cállate, mira, déjame hablar. Amén. Y eso es lo que está levantando a esta generación. La generación de antes fue un poquito diferente. Fue una generación, porque tenemos que comprender de que nuestra civilización fue destruida por completo. El matrimonio fue atacado en los años 1920 para arriba, destruido por completo. El movimiento de la liberación de la mujer, la forma, el espíritu en el que se hizo fue destructivo para la sociedad. El espíritu, no es, que deben tener derechos, claro que sí, pero el espíritu en que se hizo fue destructivo. Porque lo que hicieron fue destruir matrimonios. Y lo que hicieron fue poner una carga en las mujeres que hoy en día muchas no quieren tener. Una carga extravagante, grande sobre ellas. Y ya hoy no es una carga, sino que hoy es una necesidad. Pero algo muy popular que sucedió
y esto no es para reproche nada, yo estoy dejándoles saber estadísticas y verdades. Pero algo que sucedió fue que los niños empezaron a crecer con nannies. Y sus padres no fueron las personas que los educaron. Eso fue algo que sucedió en Estados Unidos muy grande, y fue una generación que creció de esa manera, educados por otras personas. Pero hoy en día hemos transicionado. Ya no es ni siquiera educados por otras personas, sino educados por electrónicos. Y estamos transicionando a esto, donde ahora ya no es ni siquiera un ser humano el que los va a educar, sino que va a ser media. Y estos niños están viviendo unas realidades que no existen, y no van a saber cómo funcionar en una realidad humana, y aún menos en una realidad espiritual. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Atar esto, repetirlo, pasar que las palabras. Versículo 8 dice: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Cuando entres en tu promesa, dice, recuerda la palabra. Ahora déjame decirle algo. Estamos hablando lo que el Señor Jehová nos dio a nosotros. Ahora ponte a pensar esto. ¿Cuándo habló esto Dios a la humanidad? Dios habló esto a la humanidad cuando no habían autos, cuando no habían computadores, cuando no había industria, cuando no había radio, cuando no había televisión, cuando no habían iPads, ni iPhones, ni bicicletas, ni motos, ni nada. Piedras, tierra, árboles y agua. Sin embargo, les dijo, tengan cuidado con distraerse de la palabra. Tengan cuidado de no distraerse de estas palabras de vida. Repítanlas, amárrenles, escríbanlas, díganselas de día, de noche en la mesa. ¿Cuánto más diría el Señor hoy en el 2015 estas palabras? ¿Cómo las repetiría hoy el Señor a nuestra generación? Una generación donde la palabra de Dios compite con Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, TV, radio, magazines. Todo está compitiendo por un poco de tu tiempo. Pero el Señor dice, lo más importante es la palabra. Y no te olvides de la palabra. Así que, ¿cómo puedes vencer en un mundo saturado por tecnología y medios sociales? La única forma de sobrevivir es volviéndonos a la palabra de Dios como nunca antes. La única forma de sobrevivir es como lo hizo Jesús, de la forma que Él sobrevivió en el desierto, diciendo, escrito está. El 2015 para nosotros debe ser un año de un avivamiento de este libro, de una restauración de este libro. Que de la misma manera como jóvenes cogen esos devices, que empiecen a agarrar este libro también. Amén. Que empecemos a introducir esta palabra en nuestra alma más que nunca, porque si no vamos a caer como generación, vamos a caer como sociedad. Entonces tú puedes decir, pastor, pero ¿qué conexión hay entre lo que estás hablando y lo que hablaste al principio del pluralismo religioso? Está completamente conectado. ¿Sabes por qué? Porque el mundo nos ha alejado de absolutos, nos alejó de la palabra, nos alejó de la realidad, de la verdad absoluta, y nos llevó a un mundo abstracto de imágenes e imaginaciones. Y en ese mundo abstracto de imágenes e imaginaciones, ahora nos dicen todas las religiones son iguales. ¿Por qué? Porque al mundo se le está olvidando su Biblia, y se le está olvidando lo que dice la palabra del Dios viviente. Oh, aleluya.
Quisiera que nos pusiéramos de pie hoy. Quisiera que viniéramos aquí adelante. Si tiene una Biblia, tráigala. Si no, lo que sea. Pero quiero que vengamos adelante. Quiero que consagremos este año 2015 como un año donde vamos a pegarnos a la palabra de Dios. Amén. Vamos a pegarnos a la palabra escrita del Señor. Amén. Vamos a pegarnos a este libro como nunca antes. Jóvenes, vamos a pegarnos a la palabra del Señor. No es tan importante pasar tiempo en otras cosas. Es importante desarrollar una convicción de la verdad absoluta. Padres, vamos a enseñar esta palabra a los niños, a las niñas, a los jóvenes. Vamos a hablar de la palabra en la cena. Vamos a hablar de la palabra en el auto, en camino a clases de soccer o diferentes cosas. Vamos a pasar esta palabra. Padres, vamos a dar un ejemplo de cómo administrar la tecnología a nuestros niños. Porque si ellos nos ven teniendo conversaciones con el mismo teléfono y en persona, si nos ven ignorándolos a ellos con nuestros teléfonos, ellos también nos van a ignorar a nosotros con sus teléfonos. Si nos ven a nosotros ignorando las cosas importantes porque vimos algo en Facebook o en Twitter o en Instagram, ellos van a hacer lo mismo, pero el problema es de que ellos lo hacen más. Así que hay que pasar un ejemplo de algo positivo a nuestras generaciones, a nuestros hijos que vienen después de nosotros. Aleluya. Necesitamos un avivamiento de lo absoluto, de lo real. Esto es real. Esta es la palabra de vida. La misma escritura dice: cielo y tierra pasarán. Los reinos de este mundo pasarán. Social networking pasará. No es real. It doesn't exist. Tecnología pasará. Dice: mas mis palabras permanecerán. Amen. Nunca pasarán. Amen. Nunca dejarán de ser. La palabra es para siempre. Está escrita para siempre. Y es lo que nos da vida en nuestra alma y espíritu, como nunca nada puede darte vida ni significado en esta tierra. Oh, aleluya. Así que pidamos hoy de enamorarnos de este libro más, enamorarnos de esta palabra más, de buscar significado en nuestras vidas de esta palabra, de buscar las respuestas al mundo de esta palabra. No hay necesidad de ir a Google todo el tiempo a buscar significado y respuestas. No, necesitamos empezar a ir al libro, conocer el libro y saber cómo manejar el libro. Aleluya. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la verdad absoluta que nos has dejado. Hoy te decimos que aún creemos que tú eres el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por medio de ti, Jesús. Creemos en la exclusividad de tu mensaje, en la exclusividad de tu palabra, que solamente hay un camino a la gloria, y ese camino es por medio de tu cruz, por medio de tu sangre derramada por nuestros pecados. Aleluya. Señor, danos convicción, danos deseo, danos convicción en este 2015 para pegarnos de tu palabra como nunca antes, Señor. Danos una convicción de buscar tu palabra, tu verdad, tu realidad, Señor, más que nada. Aleluya. Danos, Señor, un deseo de buscar tu verdad absoluta, Jesús. Ayúdanos a saber cómo educar a nuestros hijos, a nuestras hijas en la palabra. Ayúdanos a cómo educar las generaciones que vienen, que van a enfrentar un mundo saturado de tecnología, un mundo saturado de medios y recursos, un mundo saturado de redes sociales, un mundo saturado de imágenes